Entonces, este crecimiento de los tejidos, ¿sí? Pues es fisiológico, se da fisiológicamente y también hay periodos en donde llega a crecer los tejidos también por estímulos hormonales, ¿sí? Por actividad y actividad física. Entonces, y los tejidos constantemente también se están reparando y las células constantemente se están dividiendo, ¿sí? Y ya lo vimos como cuando existe un problema de muerte celular, que el tejido, pues, no va a adquirir una forma diferente, pero si hay una división celular y hay células que no estaban antes, ¿no? Todo esto pasa fisiológicamente, pero también durante estos procesos de crecimiento, pues también puede haber trastornos o enfermedades relacionadas con el crecimiento celular, ¿no? Y puede ser de dos tipos. Uno, que sea un exceso de estos tejidos o una deficiencia, que el tejido sea más grande, ¿sí? O que lo veamos macroscópicamente pequeño, ¿no? En relación a cómo debería de estar. Entonces, a esto es lo que nos referimos con trastornos del crecimiento. El exceso o deficiente crecimiento del tejido. Ahora, hay dos tipos generales de lo que es por qué crece un tejido. Uno, puede crecer porque se incrementa su número de células, ¿sí? Y la otra porque esas células incrementan de tamaño. ¿Sí? O viceversa, ¿no? Disminuye el número de células y disminuye el tamaño de las células. Entonces tenemos dos diferencias grandes entre el número y el tamaño. Y entonces esta proporción de células entre el número y el tamaño, pues nos van a dar que haya un exceso o deficiente crecimiento de esos tejidos. Y por ejemplo, cuando nos referimos a tamaño, ¿sí? Generalmente acuñamos el término trofía, porque trofía se refiere a nutrición, ¿sí? Si nosotros a veces damos una nutrición mucho más grande a un tejido, esas células pueden llegar a crecer. Si disminuimos su nutrición, las células pueden llegar a estar pequeñas en relación a cómo deberían de estar, ¿sí? Si recibieran una buena nutrición. Y en cuanto al número de células, un tejido puede llegar a crecer en cuanto a número, ¿sí? O puede llegar a disminuir en cuanto a número, y lo conocemos como plasia, ¿no? ¿Sí? Y la plasia es formación. Entonces yo creo que sí han escuchado hablar de estos términos, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando nos referimos a atrofia, ¿sí? A es sin, trofia sin nutrición. Entonces, ¿qué le está pasando a este tejido? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos una célula normal aquí, que de ese tamaño deberían de estar esa célula, ¿sí? Cuando hablamos de atrofia, esa célula recibe menos nutrición de la que debería de recibir y está pequeña, ¿sí? Ahora tenemos otro término relacionado con la atrofia, que es la hipertrofia. ¿Cómo va a estar esa célula si tiene hipertrofia?
Más grande. Grande, ¿no? Más grande que esta célula. Entonces vamos a tener una célula grandota. ¿Sí? Atrofia e hipertrofia. Ahora vámonos con lo que es la aplasia. Aplasia sin formación. Acuérdense, este es el número de células. Entonces, si nosotros tenemos que en un tejido debería de haber así, en este espacio debe de haber 4 células, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estamos hablando de aplasia? En cuestión de números, nada más hay una. ¿Sí? Debería de haber 4 y nada más hay una. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de hiperplasia? ¿Cuántas debería de haber? Pues muchas. Muchas, ¿no? Muchas Por lo células. mínimo, las 4 de las que hablamos. ¿Perdón? Digo que como mínimo las 4 de las que hablábamos, pero si es hiperplasia, pues hasta más. Más, ajá, si nosotros estamos hablando de hiperplasia, hay más células de esas 4, ¿no? Así. Y entonces esta es la diferencia entre lo que es trofía y plastía, ¿no? Plastía se refiere a formación y trofía a nutrición. Y nosotros tenemos varias etapas, por ejemplo, en la etapa embrionaria, la dividimos en tercios de gestación. Y los tercios de gestación generalmente pues se van desarrollando de diferente forma. Por ejemplo, entre el primero y el segundo tercio de gestación se da la organogénesis, se empiezan a formar los tejidos. Y así de forma muy general. Y en el último tercio de gestación Profe, se está trabando mucho. crecen Creo los yo. tejidos. Sí, demasiado. Se da Profe, ahora no se escucha nada. Ya, pero trabado. No estoy hablando. Bueno, entonces durante la etapa embrionaria les comentaba que tenemos dos, nosotros la dividimos en 3, ¿sí? Entonces tenemos tercios de gestación y así de forma muy general, los primeros entonces tenemos un crecimiento de los órganos. Y entonces en estos dos Profe, se sigue trabando.
y en el último tercio Profe, está totalmente trabado y no se le entiende nada. generalmente se da para empezar más iniciales. Profe, no sé si sigue ahí, pero si me escucha, tal vez si apaga su cámara, tal vez fluya un poquito mejor el internet. Ok, ahorita lo hago.
¿Ya me escuchan? Ya Sí, lo hiciste, profe. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bueno, entonces estábamos, bueno, gracias. Estábamos comentando que hay varias etapas en la vida de un individuo donde hay crecimiento celular, ¿no? En la etapa embrionaria, en los 2 primeros tercios, hablando así muy general, es donde se presenta más la organogénesis, donde se forman los tejidos. Y en la última etapa, el último tercio de gestación, es donde crecen. Entonces, en esta etapa embrionaria, ¿sí?, es donde vamos a tener los problemas de anomalías congénitas, que son los defectos en el crecimiento celular, ¿no? Y el individuo va a nacer con ese tipo de problemas, ya sea de excesos o deficiencias en el crecimiento de tejidos. Pero también los tejidos adultos, algunos, ¿sí?, hay una proliferación de los tejidos, ¿sí?, hay una diferenciación de los tejidos y también debe de existir una muerte por apoptosis, ¿sí? Todo esto de forma fisiológica. Ahora, hay estímulos que generalmente son hormonales, ¿sí?, o estímulos que van a ser de adaptación celular. Y esos estímulos, ¿sí?, para que un organismo se pueda adaptar a lo que lo rodea, a todo lo que está realizando, ¿sí?, pueden llegarse a presentar estímulos fisiológicos, por ejemplo, el ejercicio, empezar a ver un crecimiento de un tejido, o también pueden existir estímulos patológicos, como una irritación constante, en donde van a cambiar los tejidos y también va a haber un crecimiento, ¿no? Pero esto va a ser también para parte de la adaptación celular hacia lo que lo rodea. Ahora, entonces vamos a hablar un poco de las anomalías congénitas. Y tenemos una que se conoce como agenesia, ¿sí? Sin genesia, sin generación, ¿no? Entonces la agenesia es la ausencia completa de un órgano. Y nada más tenemos eh, generalmente se puede presentar en cualquier tipo de órgano, ¿no? Pero esta agenesia muchas veces es en órganos que son pares, ¿sí? Y a veces, muchas veces no se llegan a observar en los individuos. Por ejemplo, hay agenesia renal, en donde el otro riñón que sí existe, pues funciona, ¿sí?, y no se dan cuenta hasta que por accidente pueden llegar a observarlo, ¿no? ¿Sí? Pero también hay agenesias muy notorias, como la falta completa de una extremidad. Después tenemos a lo que es la aplasia, ¿sí? Y en esta aplasia solo existe una estructura rudimentaria, ¿sí?, de tejido conectivo o conjuntivo de ese tejido. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, si vemos lo de los riñones, ¿sí?, en la agenesia existe un riñón y el otro no está, ¿no? Y en la aplasia tenemos un tejido rudimentario que no tiene la función de riñón, que nada más es tejido conectivo, ¿sí? Pero tenemos el esbozo, ¿no?, rudimentario, que generalmente es fibroso, y del otro lado sí tenemos un riñón bien formado. Así es como lo veríamos, ¿no? Nada más un esbozo rudimentario que es de tejido conectivo, en el caso de la aplasia. ¿Qué es esbozo, También, profe? esbozo es nada más como si fuera la figura, ¿no? La figura, pero realmente no es funcional.
Después tenemos lo que es la atresia. Y la atresia es la falta de abertura o apertura de una víscera hueca. Generalmente, o una muy común, es la atresia anal, en donde no hay salida, no hay, el esfínter anal no aparece en ciertas especies. A mí me ha tocado observarlo en los perros o también en los gatos, en los cerdos, ¿sí? En donde no está el ano. Es la atresia anal. También se puede llegar a presentar en interna, principalmente en el ilio, ¿no? En el intestino delgado. También tenemos a la estenosis. Y la estenosis es la reducción en el diámetro del lumen. Por ejemplo, si nosotros comparamos la atresia, ¿sí? La atresia es la falta de apertura del órgano, ¿no? El órgano hueco. Entonces aquí se cierra y acá se vuelve a abrir otra vez ese órgano, ¿sí? Si lo encontramos en la parte del intestino delgado. Así veríamos una atresia. En cambio, por ejemplo, la atresia anal, pues no hay ano, ¿no? Está cerrado totalmente. Y la estenosis es una reducción, nada más, del diámetro, y luego vuelve a estar del mismo tamaño. Una reducción del diámetro. ¿Sí? Ok, o sea, la atresia es totalmente cerrado, estenosis es disminución nada más del diámetro. Así es. Sí, es disminución del diámetro. Después tenemos a la hipoplasia, ¿sí? Que es el desarrollo incompleto de un órgano. Entonces se encuentra pequeño. Entonces hay supresión de poblaciones celulares y puede existir por supresión de poblaciones celulares o mutaciones genéticas, en donde el órgano pues sí tiene todo su, ahora sí que células funcionales, pero está pequeño. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hipoplasia cerebelar congénita, que se presenta por algunas enfermedades virales, como panleucopenia viral felina, el virus de la lengua azul en los borregos y la diarrea viral bovina. O también tenemos la hipoplasia testicular. Esta hipoplasia testicular pues es por los cromosomas sexuales. Y algunos organismos o individuos llegan a tener dos cromosomas X y uno Y, ¿sí? Y van a tener hipoplasia testicular. O tienen intercambio, en el caso de casos gemelares, pueden tener intercambio de hormonas durante su desarrollo, ¿sí? Que van a impedir el crecimiento testicular, si son dos individuos de diferente sexo. Y tenemos otras, ¿no? La hipoplasia de la hipófisis, de la glándula tiroides, del páncreas, del riñón. Y generalmente esas hipoplasias pues son hereditarias. Son defectos congénitos hereditarios. Ahora, eso es en cuestión de del crecimiento, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si de acuerdo a lo que lo rodea un organismo o a lo que está, los factores que va a tener presentes durante su desarrollo, después de que nace y se está creciendo, vamos a tener crecimiento celular o disminución de ese crecimiento celular por adaptación celular, ¿sí? Y esto va a depender de lo que lo rodea. Y entonces tenemos la hipertrofia.
Y la hipertrofia, ya dijimos que la atrofia, ¿sí?, es el tamaño celular, pues es nutrición. Entonces, si tenemos una hipertrofia, pues estas células están aumentando de tamaño, ¿sí? Entonces tenemos un aumento de tamaño de las células y por ende, pues ese órgano va a aumentar. Ahora, ¿en qué células se presenta más? En células con limitada o nula capacidad de división, ¿sí? Y es por eso que una de las células o tejidos que lo llegamos a ver más es en el músculo, ¿no? En el músculo. El músculo es el que llega a tener, pues el más representativo, ¿no?, de la hipertrofia. Y puede ser por procesos fisiológicos, ¿sí?, esta hipertrofia, o procesos patológicos. Un proceso fisiológico, pues es lo que hablamos del músculo, ¿no? Por efectos mecánicos, por ejemplo, el músculo va a crecer a la hora de hacer ejercicio, ¿sí? Tiende a crecer más, entonces va a tener una hipertrofia. Pero otros tejidos pueden llegar a obtener hipertrofia por factores patológicos, ¿sí? Por ejemplo, la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad en la cual el individuo durante su crecimiento va a producir mucha hormona de crecimiento y generalmente tienden a crecerle las extremidades y lo que es el cráneo, ¿no? Y entonces tienen mucho que ver las hormonas, principalmente la hormona de crecimiento y los factores de crecimiento, que son estimulados por la hormona de crecimiento, ¿no? También tenemos a la hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia ya vimos que es el incremento en el número de células y puede ser fisiológica y patológica también. Y aquí tenemos algunos ejemplos de fisiológica. Por ejemplo, fisiológica hormonal, que puede ser en el epitelio de la glándula mamaria. Cuando una hembra está lactando, pues va a crecer, ¿no?, por esa estimulación hormonal. Va a crecer ese epitelio de la glándula mamaria. La hiperplasia que se origina en del tejido uterino durante la gestación también es a partir de efecto hormonal, ¿sí? Y también podemos tener una fisiológica compensadora, en donde a la hora de quitar una parte de tejido, ¿sí?, el otro generalmente va a tener hiperplasia. Esto, por ejemplo, a la hora de extirpar quirúrgicamente una parte del hígado, va a crecer ese hígado va a crecer y va a tener hiperplasia, ¿no?, para compensar la parte que se quitó. Eso también sucede, por ejemplo, en un riñón. Cuando un riñón se quita, el otro llega a crecer y va a tener hiperplasia para compensar la falta del otro riñón. También vamos a tener patológica hormonal, sí, pero ya es un crecimiento anómalo, ¿no? En donde se presenta, por ejemplo, hay un problema en la perra que se llama hiperplasia quística endometrial, en donde generalmente en lo que es el endometrio, ¿sí?, por estimulación de estrógenos, vamos a tener lo que son las glándulas endometriales. Estas glándulas endometriales, si están sobreestimuladas por los estrógenos, llegan a tener un crecimiento patológico, ¿sí?, y son el primer indicio para que una perra pueda
desarrollar piometra. Sí, esta hiperplasia quística endometrial. Y también otro ejemplo es el bocio, ¿no? La falta de yodo en algunas, generalmente se presenta más en las personas. La falta de yodo en la dieta hace que se secrete mucho hormona estimulante de la tiroides a partir de la hipófisis, pero no se puede generar ni T3 ni T4 porque no hay yodo y empieza a crecer lo que es la tiroides, ¿sí? Por estimulación de la hormona tiroidea a partir de la hipófisis. También otra causa de hiperplasia patológica es la irritación crónica, ¿sí? Que puede ser de origen mecánico u origen tóxico. El origen mecánico, por ejemplo, es cuando nos llega a apretar los zapatos, ¿no? Que nos causa una estimulación ahí crónica, si los tenemos por mucho tiempo, y se nos forma un callo, ¿sí? De eso podría llegar a ser una hiperplasia. O puede ser un tóxico, la constante irritación, ¿sí? Por ejemplo, del humo del tabaco en los pulmones hace que haya una hiperplasia del epitelio respiratorio. Después tenemos la atrofia, y la atrofia es sin nutrición, ¿no? Y en la atrofia vamos a tener disminución en el tamaño de las células. Y entonces, una célula que teníamos que iba a estar que normalmente está de ese tamaño, la vamos a tener pequeña. Y es una respuesta adaptativa. Si esa célula no se está usando, ¿para qué la nutrimos, no? Entonces, órgano que no se usa, se atrofia. Y entonces lo que le va a pasar al órgano va a disminuir de tamaño y va a disminuir su función, ¿sí? Y entonces en este tipo de órganos también vamos a ver que va a haber muerte por apoptosis, ¿no? Se va a disminuir generalmente también el número de células. Ahora, hay diferentes causas de la atrofia. Una muy común es por desuso, ¿sí? Por desuso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos de utilizar, por ejemplo, nos duele una articulación de la rodilla y esto se vuelve crónico y dejamos de apoyar bien esa extremidad, poco a poco vamos a empezar a perder masa muscular y también el hueso se va a empezar a hacer más delgado, ¿no? Y entonces se va a empezar a atrofiar esa extremidad por desuso. También podemos llegar a tener, me ha tocado observarlo en algunos perritos que han sido atropellados, en donde pueden llegar a tener daño nervioso en el nervio ciático o en el plexo braquial, ¿sí? Por algún accidente, y llegan a perder la sensibilidad tanto en el miembro pélvico como en el miembro torácico por daño nervioso, ¿sí? Y pues por ende pues empieza a atrofiar esa extremidad. Podemos también tener una atrofia endocrina, ¿sí? A través de las hormonas. Esta atrofia, por ejemplo, se presenta en aquellos pacientes, por ejemplo, los perros que son operados, ¿sí?
esterilizados, les quitan los testículos, ya no hay ese estímulo de testosterona y los testículos se empiezan a atrofiar, se empiezan a hacer, la próstata se empieza a atrofiar, se empieza a hacer pequeñita, ¿sí? Porque la próstata necesita esa estimulación de testosterona para que esté de un tamaño. Los esterilizan y se empieza a hacer pequeño, ¿sí? También la irrigación tiene mucho que ver para que se presente en un tejido u órgano la atrofia. Cualquier tejido u órgano que tenga deficiente, ¿sí?, irrigación va a empezar a sufrir de atrofia. ¿Sí? Se va a empezar a atrofiar. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una enfermedad que se llaman puentes portosistémicos. Los puentes portosistémicos, por ejemplo, nosotros ya sabemos que al hígado le llegan a través del sistema porta una gran cantidad de sangre, ¿sí?, que proviene de los intestinos, del estómago, del páncreas, del vaso, ¿sí? Pasa por toda esa sangre pasa por el hígado y después se vierte a lo que es la vena la vena cava, ¿sí? ¿Qué son los puentes portosistémicos? Es una comunicación entre la vena, el sistema porta y la vena cava. Entonces ya no pasa por el hígado y el hígado se le disminuye su irrigación, por lo tanto vamos a tener una atrofia hepática, se va a empezar a hacer chiquito el hígado, ¿sí?, a partir de este tipo de patologías que son los puentes portosistémicos. También vamos a tener atrofia por presión. Esto sucede mucho cuando hay una neoplasia, por ejemplo, una neoplasia cerca de un tejido y que va a pasar dos cosas. Una, que lo va a presionar ese tejido y por lo tanto no le va a dar la suficiente oportunidad de irrigarse bien, ¿sí? Va a disminuir su vasculatura y también la presión disminuye su inervación y por lo tanto va a tener una atrofia, ¿sí? Y puede ser una neoplasia o que crezca un órgano, que tenga un crecimiento otro órgano por alguna patología, por ejemplo, que llega a crecer porque tiene gran cantidad de exudado, tiene un granuloma, ¿sí?, tiene líquido, ¿sí?, tiene un trasudado. Todo eso que genere presión hacia un tejido u órgano, pues le va a quitar tanto la irrigación como la inervación y va a empezar a atrofiarse. Y la desnutrición, ¿no? La desnutrición general hace que se empiecen a atrofiar los tejidos. Todos los tejidos empiezan a estar pequeños cuando hay desnutrición. Y también el propio desarrollo de un organismo cuando llega a la etapa senil, ¿sí?, empieza a haber atrofia, ¿sí?, empiezan a hacerse los tejidos pequeños. Y también en la inflamación. En la inflamación también puede haber atrofia, va a depender del grado de inflamación, pero generalmente cuando hay una inflamación severa, ¿sí?, en donde se puede llegar a disminuir por el daño al tejido la irrigación o la inervación, vamos a tener una atrofia. Entonces son algunos ejemplos de por qué se presenta la atrofia. Después tenemos otro padecimiento que se conoce como metaplasia.
Y en la metaplasia se presenta cuando se sustituye una célula adulta con una función, ¿sí?, por otra célula adulta con una función completamente diferente a la que tenía la original, ¿no? Y generalmente es una respuesta adaptativa, pero es porque necesita ser más resistente esa célula posiblemente, ¿sí? Y generalmente los estímulos que llevan a hacer esto son estímulos nocivos. Entonces, tenemos a la primera célula que era así, ¿sí?, y por estímulos nocivos la célula cambió, ¿sí?, se volvió diferente. Esta es una metaplasia. A estas dos que están aquí, lo que es la metaplasia y la displasia, se le conocen como procesos precancerígenos, ¿sí?, porque están muy implicados en el inicio de lo que son las neoplasias. Y se va a presentar por procesos muy crónicos, ¿sí?, de irritación. Uno muy común que nosotros podemos llegar a observar es en la piel. En la piel ocurre una que se llama metaplasia escamosa por estímulos muy, muy crónicos y nocivos hacia la piel. Lo vamos a ver en los perros, por ejemplo, cuando tienen mucha lesión en la piel, principalmente en el dorso. Vamos a ver cómo la piel se engrosa, cambia de tonalidad porque incrementa la cantidad de melanocitos y la cantidad de melanina que llegan a tener. Empiezan a perder pelo, ¿sí? Y se vuelve, aparte de más gruesa la piel, tiene una consistencia mucho más dura, ¿no? Y eso es para resistir esa constante fricción que están teniendo. Entonces, esa es una metaplasia escamosa. Y ahí lo que pasa es que de tener un epitelio, ¿sí?, la piel tiene varios estratos, ¿no? Y el último estrato son los queratinocitos. El último estrato son queratinocitos y son capas de queratinocitos. Entonces, en la metaplasia escamosa, ¿sí?, esta parte en donde son células queratinizadas, ¿sí?, incrementa de tamaño, ¿no? Ese estrato se vuelve mucho más grande, ¿sí? Y también vamos a ver más de lo que son melanocitos. Por lo tanto, se va a poner más oscura esa parte de piel. Por ejemplo, también otro caso de metaplasia escamosa es una que le dicen ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. Una de las características que tiene este tipo de tejidos es que cuando empieza a cambiar, ¿sí?, empieza a haber también destrucción celular por la continua fricción, hay muerte celular y generalmente se vuelve más dura. Les decía, el tejido se vuelve más duro, más resistente, porque hay calcificación distrófica en ese tejido.
Bueno, después la displasia. La displasia es el crecimiento desordenado de los tejidos. Todos los tejidos tienen una estructura, ¿no? Si nosotros vemos un tejido, los tejidos son homogéneos y si tienen varias capas, ¿sí? Tienen una estructura. Y aquí encontramos un tipo celular, ¿sí? Aquí podemos encontrar fibras de colágeno. Entonces, si todos los tejidos están bien ordenados, ¿sí? Nosotros, en el caso de la displasia, ¿sí? Vemos que el tejido está desordenado. Tenemos fibras, ¿sí? De colágeno, y dentro de esas fibras de colágeno a lo mejor encontramos células que no deberían de existir, ¿sí? Y entonces el tejido se vuelve completamente heterogéneo. No parece el tejido original. ¿Sí? Y entonces eso es una displasia, ¿sí? El crecimiento desordenado. Bueno, ¿sí me están escuchando? Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, también existe displasia con malformaciones congénitas, ¿sí? Es una organización anómala de las células, ¿sí? Hay un tipo de displasia que no es celular, sino que ya orgánica, que a lo mejor la han escuchado, ¿no? Que se conoce como displasia de la cadera, en donde hay un crecimiento desordenado entre el acetábulo de la cadera y la cabeza femoral, ¿sí? Aquí tenemos la cabeza del fémur y hay un crecimiento diferente entre ese acetábulo y la cabeza del fémur. Normalmente debería de estar más o menos en esa forma, ¿sí? Sí, que embone totalmente la cabeza del fémur, y a veces tenemos, cuando hay displasia, tenemos algo así. El acetábulo muy, muy pequeño y la cabeza del fémur muy grande. Esto es diferente porque nosotros estamos hablando a nivel celular y esto es a nivel ya orgánico, ¿no? Es una displasia en la cadera a nivel orgánico, pero pues se maneja el mismo término.
Profe, entonces la metaplasia se da en las células y la displasia se da ya en las... En los tejidos. En los tejidos. En el Ok. tejido. Todos los tejidos tienen una organización, ¿sí? Sí. Ahora, cuando se pierde esa organización en donde tú ves el tejido como normalmente debe de estar, así con sus estratos, ¿sí? O sus partes de los tejidos, ¿sí? Y tú no lo ves así, esa es una displasia. Ok, gracias. Es un crecimiento desordenado. Y bueno, después tenemos lo que son las neoplasias, ¿no? Y sí, Rupert Willis pone este concepto o desarrolla este concepto de neoplasia, que es el que más se acerca a lo que realmente son, ¿no? Que una neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede al del tejido normal y no está coordinado con él, y que persiste de la misma forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó su alteración. ¿Sí? Entonces es un tejido que está creciendo sin una función específica y que si quitamos lo que lo originó, este sigue creciendo. ¿Sí? Esa es una neoplasia. Y neoplasia significa neo, nuevo, plasia, formación, ¿no? Entonces, neoplasia significa tejido de nueva formación, etimológicamente. Entonces, las características que tienen estos tejidos es que carecen de finalidad, compiten por suministros de energía y nutrimentos con las células normales, ¿sí? Esto de competir por los nutrientes, generalmente las neoplasias son mucho más severas en esta competición porque tienen una gran cantidad de factores de crecimiento y pueden desarrollar la neovascularización, ¿sí? Factores de crecimiento que les ayudan para que se creen nuevos vasos sanguíneos. Y es por eso que dependiendo del tipo de neoplasia, ¿sí? Generalmente están muy irrigadas, porque pueden desarrollar vasos sanguíneos. Y son potencialmente autónomas, ¿no? Están creciendo a expensas de el individuo. Ahora, este crecimiento, ¿sí? A pesar de que el individuo esté disminuyendo su nutrición y se esté consumiendo su vida, el tumor sigue creciendo, ¿sí? O la neoplasia sigue creciendo. Y una de las características que tienen las neoplasias es que a pesar de que crezcan, ¿sí? A pesar de que estén creciendo, unas pueden ser funcionales y otras pueden ser afuncionales. Entonces, hay neoplasias que producen mucho de lo que tenían que producir y hay otras que no producen nada, ¿no? Que nada más están dividiendo. Entonces, otra de las características que llegan a tener. Ahora, hay varias denominaciones que le damos a las neoplasias, ¿no? Por ejemplo, también les decimos tumor, pero tumor significa tejido inflamado, ¿sí? O masa de tejido. Y si se acuerdan, por ejemplo, en tejido inflamado, nosotros, el tumor, ¿sí? Es una de los signos cardinales de la inflamación. Y decimos que tiene tumor, que está crecido, ¿no?
Lo más conveniente, por ejemplo, cuando nosotros vemos un crecimiento que podría llegar a ser anómalo, ¿sí? Entonces, para evitar que nos podamos equivocar y decir tumor y por ejemplo, no le podemos decir a un paciente si nosotros vemos una inflamación que tiene los signos cardinales de la inflamación y entre ellos tiene tumor, ¿no? Porque se va a asustar. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente es hablar de masa de tejido. Cuando no sabemos si ese crecimiento que tiene, ¿sí?, es por inflamación, es por crecimiento, una neoplasia, ¿sí?, o crecimiento del tejido. Cuando no sabemos a ciencia cierta a qué nos estamos enfrentando, nosotros le llamamos masa de tejido. ¿Sí? Para no entrar así en controversia sobre qué se está presentando. Bueno, y la ciencia que estudia las neoplasias, pues es la oncología. Y oncos, ¿sí?, viene del griego que significa tumor. ¿Sí? Entonces, la oncología es el estudio de los tumores, pero les digo, es un poco confuso por el proceso inflamatorio. Y cáncer, ¿sí?, que también es otro término que se utiliza, pero va enfocado a las neoplasias malignas y también proviene del griego carquinos, que significa cangrejo, y esto es por el tipo de crecimiento que tienen estas neoplasias malignas, ¿no? Que aparte de crecer, pues van a invadir los tejidos, van a penetrar sobre los tejidos, ¿sí? Y los van a empezar a consumir. Ahora, en todas las células tenemos diferentes tipos de genes, ¿sí? Hay unos que se conocen como protooncogenes. Estos protooncogenes van a estimular el crecimiento y la diferenciación celular, ¿sí? Entonces, cuando existe algún problema de muerte celular, se activan estos protooncogenes, ¿sí?, para que se restituya ese tejido que se murió. Por ejemplo, si tenemos una cirugía en donde se nos retira un pedazo de hígado, ¿sí?, nuestros protooncogenes de los hepatocitos van a hacer que se empiece a generar esa parte de hígado que se quitó para poderla sustituir, ¿no? Pero tiene que haber un límite. ¿Quién nos da ese límite? Otros genes que se llaman antioncogenes. Entonces, los antioncogenes regulan el funcionamiento de los protooncogenes. ¿Sí? Regulan el funcionamiento de los protooncogenes. Ahora, ¿qué pasa si no puedo regular a los protooncogenes? Estos protooncogenes se convierten en oncogenes. ¿Sí? Ya no los puedo regular y están funcionando o siguen funcionando a pesar de que ya no se ocupan y se convierten en oncogenes. Y entonces estos oncogenes pueden inducir o mantener una neoplasia. Entonces, ¿en qué células se puede producir una neoplasia? ¿En qué células se puede producir una neoplasia? En todas las células del organismo, ¿sí? Porque todas tienen protooncogenes.
Y entonces tenemos otras dos conceptos, que es la oncogénesis, ¿sí? Que es el estudio de cómo se va desarrollando una neoplasia. Y tenemos otro que es la carcinogénesis, cómo se va desarrollando una neoplasia maligna. Entonces ya habíamos visto que, por ejemplo, la displasia es una lesión precancerosa, ¿sí? Que se pueden presentar intraepiteliales y se caracterizan por presentar pérdida de la orientación arquitectónica del tejido, pleomorfismo, ¿sí? Diferentes formas, hipercromatismo nuclear, el núcleo se tiñe mucho más, en el caso de la HY se tiñe más de morado, cariomegalia, el núcleo se ve mucho más grande, y anisocariosis, diferentes tamaños de núcleo. Así es como vamos a ver estas células que se consideran lesiones precancerosas, ¿sí? O células displásicas. ¿Sí? Entonces, la displasia, ¿sí? Si nosotros encontramos displasia en todo el grosor del epitelio, de un epitelio, se le conoce como neoplasia preinfiltrante. Vamos a ver si tengo un dibujo aquí. Una neoplasia preinfiltrante, ¿no? Aquí, mira. Y ya en el estadio 1 tenemos una neoplasia infiltrante, ¿sí? O carcinoma infiltrante. Ahorita vamos a ver por qué les dicen carcinomas. Entonces podemos llegar a tener una neoplasia in situ, ¿sí? Vean cómo está en el borde de otro tejido y se está generando la neoplasia. Y podemos llegar a tener una invasión en caso de que sea una neoplasia maligna. Estas células no son tan adherentes, pueden viajar fácilmente a través del torrente sanguíneo, se convierten en un émbolo celular, ¿sí? Y pueden llegar a varios lugares, ¿no? Uno, quedar atrapados entre algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Pero principalmente pueden llegar a los pulmones, ¿sí? Ya vimos también por qué llegan más a los pulmones, ¿no? Y Profe, así sí, es como pasa, por ejemplo, cuando a las personas llegan a tener, o incluso los animales, que llegan a tener el cáncer en alguna parte del cuerpo y después se empiezan a llenar todos de cáncer. ajá, sí, esta es Mm, una Eso es lo que pasa. metástasis, ajá, ¿Cómo? se le conoce como metástasis, Ah, ok. en donde originalmente la neoplasia estaba aquí y viajó, ¿no? Puede viajar a través del torrente sanguíneo e irse principalmente a los pulmones o a otro órgano que conocemos como ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, a través de la vía linfática. Ahora, para entender un poquito acerca de cómo es que vamos a nombrar a los tumores, tenemos que conocer también las células. Por ejemplo, tenemos dos tipos de células madre embrionarias. Unas que conocemos como pluripotenciales, ¿sí? Estas ya las habíamos escuchado cuando vimos lo de la sangre.
pluripotenciales, que se pueden dividir en cierto grupo de células, ¿no? Del organismo. Por ejemplo, tenemos las células pluripotenciales en la médula ósea, células pluripotenciales sanguíneas, que se pueden transformar en una célula mieloide o linfoide y ahí dar origen a los eritrocitos, a los granulocitos, a los monocitos, ¿sí? Y tenemos otro tipo de células que se llaman totipotenciales, que estas células se pueden dividir en cualquier tipo o se pueden diferenciar en cualquier tipo celular del organismo. ¿Sí? Y tenemos células madres primordiales, ¿no? Que van a dar origen a un tejido en especial. ¿Sí? Tenemos células madres somáticas. Y estas células madres somáticas, ¿sí? Nos van a dar origen a células específicas ya bien diferenciadas. Por ejemplo, células de la médula ósea, de la piel, de la mucosa, del tracto gastrointestinal, tejido adiposo, hígado, a través de la mitosis, ¿no? Todo esto ocurre a través de la mitosis. Ahora, también tenemos que saber que en el cuerpo existen 4 tipos de tejido, ¿no? Epitelial, muscular, nervioso y uno que a veces se nos dificulta mucho poderlo entender, que es el tejido conectivo, ¿no? O conjuntivo. Entonces, a partir de esos 4 tipos de tejidos, ¿sí? Vamos a empezarles a dar la denominación a las neoplasias. Y entonces dividimos las neoplasias, ¿no? Y uno de los tejidos donde más, o más bien, donde lo vamos a diferenciar, ¿sí? Son en los tejidos epiteliales y tejidos mesenquimales, que es el tejido conectivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué cambió su nombre de tejido mesenquimal de tejido conectivo a tejido mesenquimal, que es el mismo? Porque procede del mesodermo, ¿sí? Del mesodermo. Este tejido conjuntivo o conectivo procede del mesodermo. Y entonces tenemos que también se conoce como tejido mesenquimal, ¿sí? Y entonces podemos llegar a escuchar por ahí, es que es una neoplasia mesenquimatosa. Si nosotros escuchamos esa palabra, quiere decir que es una neoplasia de tejido conjuntivo, ¿sí? Una neoplasia mesenquimatosa, ¿sí? Ahora, dentro de ese tejido mesenquimal tenemos de 2 tipos. Uno que es no especializado, ¿sí? Que es el que más conocemos como tejido conectivo, que puede ser laxo, denso. Por ejemplo, el laxo, ¿sí? Sostiene los órganos y epitelios. El tejido conectivo denso son los tendones, ligamentos, el periósteo, pericondrio, la dermis profunda, ¿sí? Y ahí tenemos el tejido mesenquimal especializado. Y aquí tenemos el tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y el muscular. Pero ya habíamos dicho que este muscular lo investigamos aparte, ¿no? Porque forma parte de los tejidos. Y a pesar de que sea un tipo de tejido mesenquimal, lo ponemos aparte. Cuando estamos estudiando lo de los tejidos, tenemos el tejido epitelial, muscular, ¿sí? Nervioso y epitelial. Entonces aquí ponemos el muscular, ¿sí? Ahora, otra diferenciación que tenemos que hacer es con el tejido hematopoyético. En el caso del tejido hematopoyético, por la forma que tienen sus células, ¿sí?
que generalmente las células del tejido hematopoyético son redondas, ¿cómo creen que se les conozca a ese tipo de neoplasia si suceden en el tejido hematopoyético? ¿Neoplasia de qué? Neoplasia de células redondas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí que digan, es que es una neoplasia de células redondas, se están refiriendo a una neoplasia de esas células que se producen en el tejido hematopoyético, ¿sí? Que puede ser un linfoma, un mastocitoma, un histiocitoma, ¿sí? Son neoplasias de células redondas. Ahora tenemos también una diferenciación entre un tumor, de acuerdo a si podemos observar el origen de ese tumor, ¿sí? Si se puede diferenciar y se puede saber qué origen tiene, si sus células se parecen, por ejemplo, a las células del hueso, pues es un tumor del hueso, ¿no? Si vemos si son células epiteliales, es un tumor de células epiteliales. Entonces, a estos tumores se les conoce como tumores diferenciados. Cuando no se puede saber el origen de un tumor, son tumores indiferenciados, ¿sí? Y a esto también se le conoce como una neoplasia, ¿sí? Que tiene anaplasia, está indiferenciada, ¿sí? Que no podemos determinar el origen exacto de esa neoplasia. Ahora, dentro de su nomenclatura también los podemos nombrar de acuerdo a su origen celular, ¿sí? ¿Profe dejó de hablar o es mi internet? Dejó de No hablar sé porque qué tampoco lo pasó. escucho. Se fue.
A ver, ¿en dónde se quedaron? En que dijo que dentro de la nomenclatura se puede nombrar de acuerdo al origen celular y desde ahí ya no se le escucha nada. Ok. Sí, ahí. Ok. De acuerdo a su origen celular, por ejemplo, lo que habíamos comentado hace ratito con lo de la médula ósea, ¿no? Las células que provienen a partir de la médula ósea son las células sanguíneas. Y entonces a esos tumores de células sanguíneas se le conoce como neoplasias de células redondas. Y ahí estamos ocupando el origen celular. ¿Sí? Después, de acuerdo al comportamiento, si son benignos o malignos los tumores, las neoplasias. Ahora, las neoplasias benignas, ¿sí? Pueden ser de epitelio, ¿sí? Y el epitelio tenemos dos aquí dentro de la clasificación o nomenclatura de los tumores. Nosotros al epitelio tenemos un epitelio que es de superficie y un epitelio glandular, ¿no? Cuando estamos hablando de neoplasias benignas en epitelio de superficie, los conocemos como un papiloma. ¿Sí? Generalmente esto lo vamos a ver en la piel. Y van a tener otros nombres, ¿no? Ahorita nada más así, es bueno que sepan que los epitelios de superficie en la piel, ¿sí? Si tienen una neoplasia, son papilomas. Y también tenemos epitelios que son glandulares, ¿sí? Cuando son benignas las neoplasias, los conocemos como adenomas. Un adenoma. Y cuando es tejido mesenquimal, que ya vimos cuáles eran los tejidos mesenquimales, que es el tejido conectivo, ¿sí? Se le agrega la terminación oma. Entonces, el hueso, ¿sí? Es un tejido mesenquimal. ¿Cómo le llamaremos a la neoplasia benigna del hueso? Osteoma. Osteoma, exactamente, ¿sí? Osteoma. A una neoplasia benigna del cartílago. Cartiloma, No. Acuérdense que el ¿no? cartílago, Cartilaginoma o algo así. el cartílago es condro, Ah, ¿sí? ok. Osteoma. El cartílago es condro. Condro significa cartílago, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se nombrará? Con condroma. Condroma, ajá, exactamente. Condroma. Cuando estamos hablando de un condroma, es una neoplasia benigna del cartílago. ¿Sí? Entonces, la terminación oma se designa para aquellas neoplasias mesenquimales que son benignas. Ahora vamos a las malignas. ¿Sí? En el epitelio, en los epitelios de superficie, se le conoce como carcinoma. ¿Sí? Y si ese epitelio es glandular, es adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo le llamaremos a un tumor de glándula mamaria que es benigno? De glándula mamaria, que es benigno. ¿No? ¿Nadie? No sé cómo estructurarla. Aquí está, miren. Si es de glándula mamaria,
es un Sí. adenoma Es mamario, un- Ah, ¿sí? ok. Yo O pensé que se adenoma, juntaba. no, o adenoma de glándula mamaria, Ah, ¿sí? ok. Y si es Ujú. uno de hipófisis, Adenoma de la hipófisis. adenoma hipofisiario, ¿sí? Hipoficial. Ok. Así es, ¿sí? Y ese es un tumor benigno. Ahora, ¿cómo se le dirá a un maligno? Aquí tenemos la neoplasia maligna. ¿Cómo se le dice a uno de glándula mamaria cuando es maligno? Sería entonces adenocarcinoma de glándula mamaria. Así es un adenocarcinoma de glándula mamaria, ¿sí? O adenocarcinoma mamario. Y después tenemos a los tejidos mesenquimales, ¿no? ¿Cómo los vamos a denominar? Si es una neoplasia benigna, ya dijimos un condroma y un osteoma. ¿Qué pasa si es maligno ese tumor? Osteosarcoma. Se le dice sarcoma, ajá, y entonces al osteoma, si se convierte en maligno, es un osteosarcoma, exactamente. Y el del cartílago, un, no, Condrosarcoma. condrosarcoma, exactamente, ¿sí? Entonces, sarcoma indica malignidad de tejidos mesenquimales, ¿sí? Una neoplasia maligna de tejidos mesenquimales, sarcoma. ¿Sí? Más o menos quedó claro cómo es que se designa. Tienen muchos nombres, ¿eh? Por ejemplo, el tumor ya del músculo es rhabdo, y cuando es benigno es rhabdomioma, y cuando es maligno, rhabdomiosarcoma, ¿sí? Entonces, también hay varias denominaciones ocupando el latín o el griego de los diferentes tejidos. Pues se vuelve también muy poco más complejo esto, pero básicamente así es como se llegan a nombrar, ¿no? Hay otros que se conocen con nombres muy específicos, por ejemplo, un papiloma de las encías se conoce como épuli, ¿sí? Es un épuli. Entonces van a llegar a tener diferentes tipos de nombres, pero básicamente es así como los vamos a nombrar. Ya habíamos comentado algunas características de las neoplasias, ¿no? Macroscópicamente son invasivas, muchas de ellas se llegan a ulcerar y llegan a invadir otros órganos. Ahora, ¿cómo los vamos a ver en una citología o citopatología? Sí, van a tener diferentes tipos de características, ¿sí? Una de ellas es que se ven células heterogéneas, diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar este núcleo con este que está aquí, ¿sí? ¿Se parecen? O con este que está aquí, miren. ¿Se parecen? Sí. No, no se parecen. O sea, están diferentes. Vean este que está aquí, ¿sí? Se ve más granular que este, ¿no? Que este se ve totalmente redondito, ¿sí? Se ven diferentes.
Ahora, las células, vean esta célula cómo está, cómo tiene su citoplasma. Ahora vean esta. ¿Sí? Ahora vean esta. Pues, ¿qué es lo que le está pasando a las células ahí? Son diferentes, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver otra para que las compare. Entonces tenemos polimorfismo. Polimorfismo celular. ¿Qué significa polimorfismo celular? Células de diferentes formas. ¿Sí? Tenemos unas células más grandes que otras. Por ejemplo, vean esta célula que está aquí. ¿Sí? Esta que está aquí, que casi no tiene citoplasma. Entonces Profe, ¿y tenemos... esta que Sí. se ve ahí como partida a la mitad? ¿Qué es? ¿Cuál? Esa. ¿Esta? Ajá. Esta es un neutrófilo. Es un otro, bueno, parece un neutrófilo, pero puede ser también una mitosis imperfecta. Pero parece más un neutrófilo. Habría que ver qué tipo de tejido es, pero podría ser una mitosis imperfecta. La mitosis imperfecta es cuando el núcleo se quiere dividir y se forma así como algo diferente a lo que es el núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, esta sí es una mitosis imperfecta. Vean cómo ha perdido la forma el núcleo. ¿Sí? Entonces también tenemos en células, esas son características de células neoplásicas, ¿no? Voy a poner mitosis. Entonces tenemos mitosis imperfecta. Los núcleos están granulares. Condensación de la cromatina. Condensación de la cromatina. Tienen diferentes tamaños los núcleos, bueno, las células primero. Anisocitosis. Anisocitosis. Células de diferente tamaño. Núcleos de diferente tamaño. Anisocariosis. Se tiñen diferente. Policromacia. ¿Sí? Núcleos muy teñidos. Basofilia nuclear. ¿Sí? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Todas estas son características de células neoplásicas. ¿Sí? Ahora, no sé qué tipo de neoplasia sea. ¿Sí? Pero por lo menos ya puedo yo distinguir cuando es una neoplasia a cuando es
un proceso inflamatorio. ¿Qué debería de encontrar aquí si es un proceso inflamatorio? Entonces, imagínense que le hice una citología a este paciente, a este que está acá, y me salió esto. ¿Es un proceso inflamatorio o es una neoplasia? ¿Qué células encontrábamos en la inflamación? Neutrófilos. Neutrófilos, una gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? Podemos encontrar monocitos o macrófagos. Macrófagos. Ajá. Linfocitos también. Así es. ¿Sí? Ahora les voy a enseñar otra, miren. No, no lo tengo aquí. Aquí está. Aquí tenemos una, ¿no? Esta también es una neoplasia por el tipo de células. Pero vean aquí, la podemos confundir porque estos que están aquí, estos sí son neutrófilos. Estos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay neutrófilos? Sí, en uno que yo estoy sospechando que es una lesión neoplásica, que es una neoplasia. Aquí. Porque generalmente las neoplasias ocasionan necrosis celular y la necrosis celular ocasiona inflamación, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado cuando estamos observando una neoplasia, pero las características celulares es lo que tenemos que describir. Esta se ve mejor. Si conocen este tipo de lesiones, es una perrita que se le hizo una citología, ¿sí? Y salió esto. Inflamación o neoplasia, ¿qué es? Sí. Así es, ¿no? Esta se ve más clarita, miren. Este núcleo de qué tamaño está comparado con este, ¿no? Tiene anisocariosis. Tiene células de diferente tamaño, anisocitosis. Policromasia, núcleos de diferente color, ¿sí? Vacuolas intracitoplasmáticas, ¿sí? Tiene vacuolas. Polimorfismo celular. Núcleo granular. ¿Sí? Si ven cómo se ve como gránulos en este, miren, por ejemplo. Granular. Esta célula, vean cómo se ve el citoplasma. Citoplasma basofílico. ¿Sí? Entonces, este tipo de citologías, sí, corresponde a una neoplasia. ¿Sí? ¿Qué neoplasia es? ¿Alguien la conoce esta? Yo no. ¿No? No sé, profe. No sé si han oído hablar del TBT en los perros, el tumor venéreo transmisible. Sí. ¿Cómo, profe? Pues es el tumor venéreo transmisible en los perros. Esta es una citología de un tumor venéreo transmisible, de un TBT.
Bueno, y aquí hay algunos nombres de los tumores, ¿no? Por ejemplo, de fibroblastos, ¿sí? Que es mesenquimal, fibroma, fibrosarcoma. Y así, ¿no? Un lipoma, liposarcoma. Y lo que les decía del músculo esquelético, rhabdomioma, rhabdomiosarcoma cuando es músculo esquelético, cuando es músculo liso, leioma, leiomiosarcoma. ¿Sí? Bueno, ya se acabó la clase. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? No, profe, hasta ahorita no. Por mi parte, no. ¿No? Profe, ¿vamos a tener clases después del examen? ¿Vamos a continuar viendo? No, ya yo creo que esta va a ser la última clase. Ok, gracias. Ujú. Bueno, por último, para que no se queden incompleto, las vías y mecanismos de diseminación de las enfermedades, invasión local, en donde están juntos dos tejidos, diseminación linfática, ¿sí? A través de la vía linfática, hematógena, y transelómica es cuando se origina un tumor en una cavidad, por ejemplo, la cavidad abdominal que se origina en el vaso, y por estar en la misma cavidad, ese mismo tumor se origina en el intestino. ¿Sí? Bueno, ¿dudas que tengan? ¿No? No, profe. Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Nos conectaríamos hasta el miércoles, ¿verdad? Porque el lunes hay examen. Así es, Ah, muy bien. el lunes hay examen. Profe, El miércoles empiezan a exponer. ¿qué equipo empieza? Yo lo voy a designar el fin de semana. Ah, muy bien. Ujú. Ahí podría subir las clases de esta semana, no sé, entre hoy y mañana, por favor, para completar algunos Sí. apuntes. Gracias. Sí. Hasta luego. Bueno, nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Yunam, ¿querías preguntar algo? Sí, solo quería comentarle que me cambié de equipo. ¿Te cambiaste de equipo? Ah, bueno. Sí. Lo pueden todavía modificar ahí en el documento. que yo les puse, ¿sí? Sí, Sí, o sea, nada más tú solito bórrate de donde estabas y apúntate en otro. sí. ¿Vale? Ya quedó eso. Ah, Sí, bueno, gracias. está bien. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.